El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otra hermosa tarde este sábado para estar con ustedes y traer lo que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón para compartir con ustedes. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea el que nos dé la dirección para que sea de beneficio esta tarde, que podamos recibir revelación y sabiduría en su palabra, pero más que todo que su palabra haya cabido en nuestro corazón para poder entenderla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro principal enemigo es la ignorancia. Cuando está uno joven, lo digo por mí, yo creía que sabía todo, creía que lo que yo hacía era lo máximo y vine a desperdiciar 10 años de mi matrimonio por no saber razonar, no entender, no tomar responsabilidad. Pero qué bueno que el Señor llega en el momento oportuno. Ojalá que por la plática alguien pueda entender que verdaderamente no sabemos todo, pero que si le pedimos dirección a Dios por medio del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. La ignorancia lo único que crea es duda. Y el mejor remedio para la ignorancia es saber razonar. Nuestro caminar en el Evangelio, cuando no sabemos nada, podemos equivocarnos. Aunque haya un deseo genuino por saber entrar a la guerra espiritual, porque el enemigo de nosotros es el diablo. Si puso ese deseo en ti, como lo puso en mí, lo primero que esa persona hace es sujetarse al Espíritu Santo. Pablo quería hacer saber lo que él sentía, pero permitió que fuera el Espíritu el que lo guiara. Hubo una ocasión en que él quería ir a cierta parte y el Espíritu Santo se lo impidió y lo mandó a otras partes donde hubo más resultados. Debemos de reconocer nuestras limitaciones, porque jamás vamos a poder cumplir con nuestra eficacia la difícil tarea que Dios nos ha encomendado a cumplir. Las palabras por sí solas no convencen a nadie. Nuestros sentimientos se frustran y puede ser el confiar en nosotros mismos. No confíes en tu conciencia. Debemos de ser constantes en reconocer que nuestra capacidad viene del Señor como instrumentos de Dios para no fallar. Él está dispuesto a suplir todo lo que necesitamos. Y se recuerdan en la historia, en la historia de Balaam y la burra, que le habló la burra a Balaam. Balaam no veía, pero la burra vio. Y qué bueno que Dios nunca nos deja solos cuando nos encarga algo. Y solo cuando el hombre o la mujer quiere hacer su voluntad, hay que estar de acuerdo con Dios. Al que le pidamos sabiduría,
entendimiento y nos podamos mover bajo su dirección para no fracasar. En el libro de Eclesiastés habla mucho de sabiduría y habla que la sabiduría es mejor que la fuerza. La sabiduría es mejor que cualquier arma de guerra. Una persona, un hombre, puede gobernar a una nación cuando es sabio. Así que este día mi deseo es que recibamos sabiduría de Dios y que su palabra haya cabida en el corazón de todos nosotros. Ustedes se recuerdan el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, se llamaba... Ay, este perrito cómo es... se llamaba Gólgota. La traducción correcta era el lugar de la calavera. En inglés es The Place of Skulls. Y skull significa cráneo. Y si vamos a ser efectivos en esta guerra espiritual, el campo de batalla donde el diablo entra y es conflictivo es en la mente. Y para derrotarlo debemos de renovar nuestra mente. Todo este tiempo, una y otra vez hemos querido confiar en nuestra carne sin éxito, pero cuando crucificamos esa carne, se renueva el espíritu de nuestro modo de pensar. El campo de batalla está aquí. Muchos cristianos debaten dónde está Satanás, en el cielo o en la tierra. ¿Podrá Satanás habitar en los cristianos o solo en los del mundo? A los del mundo no les interesa el diablo. A los que les interesa es aquellos que no le escapamos, aquellos que ya no queremos nada cosa con él. Hay gran parte de personas que quizá nunca deseen entrar en una guerra espiritual, pero es necesaria. Todos debemos entender que Satanás ha iniciado la guerra en contra nuestra. Por eso necesitamos sabiduría de Dios para discernir las áreas de nuestra propia naturaleza que aún no están protegidas. La epístola de San Judas, apóstol, en el versículo 6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día. Cuando Satanás se rebeló, él y los ángeles caídos se les relegó a vivir en la oscuridad. Y en primera de Juan, este es el peligro que hay cuando hay una vida que no está activa, que un despreocupado, uno que no le importa si llueve o si no sale el sol, una persona que solamente existe, que no piensa, es un corazón desocupado, tiene que llenarlo, si no hay peligro, porque si decimos que no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando a Judas lo escogió el Señor,
a uno de ellos. Era uno de ellos, un apóstol, con las mismas garantías y dones. Él fue uno de los 70 que cuando los mandaron a evangelizar. ¿Se acuerdan que regresaron gozosos? Porque le decía al Señor, los demonios se nos sujetaron. Echamos fuera demonios, abrimos los ojos de los ciegos, paralíticos caminaron. Y el Señor le dijo, no se alegren de eso, alégrense y alegrémonos nosotros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero en Judas entró Satanás, el cual era uno de los 12. ¿Por qué? No importa el tiempo que tengamos de cristianos, la carne permanece. De repente viene un enojo, una irritación. Pero él dijo, el que tiene hambre, que coma mi carne, y el que tenga sed, que beba mi sangre. Y dijo, porque separados de mí, nada podrán hacer. Lo que entendí, que entendamos, que reconozcamos que la oscuridad de la cual se le ha delegado a Satanás, no está limitado solo a las áreas fuera de la humanidad. En Colosenses 1:13 dice que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Se nos ha hecho partícipes. Tú tienes autoridad de rechazar todo lo que el enemigo quiera ponerte. Y dice Pablo, por lo cual sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. No es un león, anda como león. Ya le anda alrededor buscando a quién devorar. En Efesios 6:12, para que entendamos a veces cuando creemos que el enemigo es la familia o los de la iglesia o el pastor. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, potestades o gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, tú puedes ir a visitar. Yo por eso yo no dejaba ir a mis hijos que se quedaran en casa de amiguitos, porque no sabemos quién vive o cómo son. El diablo lo único que trae es aflicción, ceguera, calumnia, contienda, enfermedad, se opone a la verdad. Por esto y más, tenemos que entender, aplicarnos y buscar en la palabra. Él es el gran engañador. Que no seamos atrapados en la oscuridad, porque si hemos nacido de nuevo y permanecemos en su luz, no coqueteemos con la oscuridad cuando hay desobediencia, ni toleramos el pecado, porque vamos a ser vulnerables. Cuando viene la gente, oiga, pastor, es malo esto, lo que anda buscando la gente es que usted le acepte el tren de vida de esa persona. Es malo tomar, es malo esto. Cualquiera y donde quiera o cualquier área
donde hay desobediencia permitida a la palabra de Dios, hay una posibilidad de actividad demoníaca. Jesús les advertía y nos advierte a nosotros: mira pues que la luz que hay en ti no suceda que haya tinieblas. El Proverbios 20 me encanta, verso 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando tu espíritu es iluminado por el Espíritu de Cristo, vienes a ser lámpara, la cual ilumina en tu corazón. A ti te va a ver, te está viendo, te está chequeando la gente, cómo hablas, cómo te mueves, que si eres verdadero nomás es de boca. Hay un resplandor que radia una luz especial en el cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Cuando trabajábamos nosotros en el Suamit y mi esposa vendía el producto de Hello Kitty, los que nos suplían era una pareja joven. Y un día le dijo la mujer a mi esposa: señora Rivera, queremos invitarlos a cenar, porque vemos que en ustedes como pareja hay algo que nos puede ayudar a nosotros. No se ve ni se oye, porque es genuino. Igualmente, si tú escondes el pecado o parapetas el pecado, la luz que había en ti se oscurece, porque Satanás le ha permitido Dios el acceso para dominar. ¿Se acuerdan a Job? Que Dios le dijo, dice que el diablo vino de donde andaba, estaba con los ángeles y le dijo Dios: ¿no has visto a mi hijo Job, que no hay otro como él? Y el diablo le dijo: sí, pues como le pones todo, quítaselo. Y ya ven que lo tentó y lo tentó y lo tentó, y Job nunca se dio. Hasta la mujer le dijo: muérete, maldice a tu Dios y muérete. Yo me pongo a pensar si cuando le volvió a dar más, ojalá que haya sido con otra mujer. El diablo puede triunfar o traficar en esta área oscura que el cristiano aún conserva en su corazón. Cuando dicen: hermano, ¿por qué yo he estado orando y Dios no me contesta? Yo solamente les digo, hay una cita: si en mi corazón yo guardo pecado, Dios no me va a oír. Si se acuerdan, Satanás tuvo acceso al lado carnal de la naturaleza de Pedro cuando negó a Jesús y falló. Jesús le advirtió: lo que nosotros no vemos en lo que está pasando porque el mundo espiritual es invisible y no vemos. Cuando Jesús le predijo que lo iba a negar, vemos que las acciones de Pedro lo hizo por miedo. Y Pedro era lo último que tenía, él no era miedoso. Ya ven que siempre andaba defendiéndolo. Ese era el discípulo que quería defender al maestro en contra de las multitudes cuando lo querían matar. Ningún temor humano hizo que Pedro negara al Señor. Su negación fue satánicamente permitida por el diablo, el saboteador del miedo. Pedro no entendió cuando Jesús le dijo que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Y a Satanás se le permitió el acceso en la área oscura que aún había en Pedro.
Después de participar en la cena de la Pascua, Jesús le dijo a los discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Entonces ellos comenzaron a preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Se imaginan la tristeza y con la facilidad que la oscuridad estaba dispuesta, aun cuando ellos disputaban quién iba a ser el mejor? Yo pienso que el orgullo, la presunción, es de Satanás y está preparando a la persona que es orgullosa y que se cree la mamá de Tarzán, la está arreglando para la caída. Proverbios 16-18 dice, el orgullo viene antes de la caída. Lutero sabía por experiencia y conocía bien el juicio de Dios contra el orgullo, la religiosidad y la envidia. Tenemos que reconocer que antes de entrar a la guerra espiritual, que aquello que guardamos son las mismas obras que nos pueden derrotar. Nos dice en Santiago 4:6, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero dice antes que nos arrepintamos de todo lo oscuro que hay en el corazón, que nos sometamos a Dios para lograr la victoria. Y si se recuerdan, esa cita muchos se basan en nomás resistirlo. Acuérdense que lo tentó al Señor 3 veces y se apartó, dice la Biblia, para otra ocasión. O sea que si se ha ido el diablo de molestarte, está listo, porque no está muy lejos. Se siente feo cuando uno cree que no tiene orgullo, porque no lo ve. Nomás grábate cuando tú hables qué es lo que está dentro de tu corazón. La sacudida que el diablo le dio a Pedro le sirvió, porque Pedro estaba ignorante de las áreas oscuras de su vida y la ignorancia dejó la puerta abierta. ¿Sabes cuáles son estas áreas vulnerables de los ataques de Satanás? Nuestro Señor no quiere que las ignoremos. Revela el pecado que no ha sido confesado. Es donde ha estado trabajando Satanás. Tu más grande defensa contra el diablo es que mantengas un corazón honesto ante Dios, un corazón limpio. Hay un canto que dice que quién subirá a su santuario. Él dice, de corazón limpio, no corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Porque es la grandeza del Espíritu Santo que revela dónde tenemos que tener cambio y arrepentimiento. Debemos de sobreponer ese instinto de defendernos o callar de aquello. El que sale del oscuro como abogado te va a defender hasta que te mueras, si le hacemos caso. Así que no podemos entrar en guerra espiritual sin conocimiento. Ojalá que te interese leer tu Biblia, buscarle. La tableta, el teléfono te ayuda y saca de apuros, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? No está no dice nada que esté en una tableta. La Biblia es el lugar único. Santiago 4:6 dice que Dios se opone al orgulloso, mas da gracia al humilde. Y si Dios se opone al orgulloso y nosotros somos
orgullosos, estamos equivocados, entonces Dios se opone a nosotros. Entendamos que esta cita es un monumento a la guerra espiritual. Si eres orgulloso, no te pongas a pelearle, pero cuando hay arrepentimiento, humildad, y se posee un corazón limpio y honesto, sometido a Dios, entonces el diablo corre. Dios sabe lo que Él quiere, que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. La victoria empieza y termina con el nombre de Jesús en nuestros labios, pero no va a ser consumada hasta que la naturaleza de Jesús esté en nuestro corazón. Cuando empezamos a apropiarnos no solo el nombre de Jesús, sino de su naturaleza, el enemigo se retira. El enemigo no va continuando atacándote si las circunstancias que él diseñó para destruirte ahora están trabajando para perfeccionarte. Pedro venció el orgullo y en el nombre de Jesús y en los labios con la naturaleza de Jesús en su corazón, después de Pentecostés, fue el que trajo el primer mensaje y 3,000 almas se salvaron. Cuando fueron al templo, aquel que le pedía dinero y le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Cristo Jesús, levántate y vete. La oscuridad de Pedro fue quitada por la luz del conocimiento y de la asociación que Pedro tuvo con Jesús. Poder creer que el diablo no tiene poder, tú vas a saberlo, porque la guerra no es conmigo, es contra la verdad. Te conviene creerlo y al yo hablar de Dios, este mensaje que escudriñe tu corazón. Dice la Biblia, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, los juzgará en el día postrero. Ay, la caminata es difícil, dura, caminamos y entramos en desilusiones, tristezas, pero al final de la caminata sale la luz. Que el Señor los acompañe y les dé la seguridad mientras estemos firmes en su palabra. Bendiciones y hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.